ejemplo, aquel paciente que tiene siempre 300, le baja de su ketón a 120, tiene síntomas de hipoglicemia. Pero está con 120, 150, muy hipoglicemia. Ese puede ser lo que tú dices, hay unos receptores del cerebro que se adaptan, etc. Pero eso me refiero a otra cosa. Así como hay neuropatía diabética, hay neuropatía motora ejecutiva, también se afecta la periferia, o sea, la autonómica. Es decir, por ejemplo, ustedes tienen una casa. ¿Quién tiene alarma en su casa? ¿Tiene qué? En su casa, alarma, alambrado. O sea, el cuerpo construye una casa con alambrado eléctrico. Sí. Entonces, el alambrado eléctrico es la citopatología periférica. Los adrenérgicos, los anticolinérgicos, etcétera, eso. Entonces, los jóvenes tienen eso. Los recién debutan, o recién inician diabetes. Porque la neuropatía no los ha dañado. Entonces, cualquier cosa, solo se tiene bacteria, entonces la parte periférica. En el paciente que está anciano o en el paciente que tiene diabetes largo tipo, es un paciente de 30 años, tiene 10, 15 años, mal controlado, tiene esto. Aquel paciente mal controlado, ya por neuropatía, por daño de la mielina, todo ya no tiene periferia. Entonces, solo de frente se ve. O sea, de frente le hacen neurouricopenia. Está bien, no siente cuando llega 65, no siente nada, pero ya cuando llega a 45 40 se puede desmayar, perfecto. Hacen neurouricopenia de frente, obviando los síntomas periféricos. Eso se llama hipoglucemia awareness. Eso significa falta de la sensibilidad periférica, ¿no? De la hipoglucemia. Eso es por neuropatía. No es por tolerancia, es por neuropatía. Entonces, recuerdo hormonal similar, pero los síntomas fueron más intensos e inicio con niveles de glicemia más elevados en jóvenes que los ancianos. Por ejemplo, en jóvenes sintieron 65, los ancianos de 54. Función neurológica más comprometida en ancianos, que después te hacen neuroglicopenia. Diferencia entre nivel de glucosa para sensación subjetiva de hipoglicemia y inicio de disfunción cognitiva se pierde en ancianos. Es decir, cuando siente ya la hipoglicemia ya no le da tiempo y se desmaya. Por eso en ancianos hay que tener mucho más cuidado con las hipoglicemias, o pacientes que son de larga data. Ya, a ver, hermano. No sabes si estoy grabando, la ivermectina. Eliminación en sujetos con diabetes mellitus 2 es más lento que lo reportado. Antes, no está claro, antes se pensaba, hace el año 96, 95, se pensaba en la ivermectina inmunidad del soporte y que la única larga era la clorpromida diabetes, que lo permite mal. Pero se vio en la práctica diaria que pacientes con ivermectina tienen 30 años, hacen hipoglicemia de una semana, 5 días, 4 días, y que no va a pasar algo. Si vieron que sus metabolitos eran activos, no eran inactivos, o sea, la vitamina puede ser una acción corta a considerarse como una psicodiuria desplumada. Sus metabolitos no tienen efecto de hipoglicemia. Y como tiene metabolismo renal, en un paciente que tiene insuficiencia renal, la vitamina sigue circulando, sus metabolitos siguen circulando, siguen estimulando la insulina. La insulina que estimula sigue estimulando más tiempo porque se mantiene sin riñón y no funciona bien, es un ciclo vicioso. Factores predisponentes de hipoglicemia severa: alta reciente, edad avanzada, raza negra y el uso de 5 o más medicaciones hormonales. Contrarregulación garantizada por la respuesta deficiente de glucagón, en primer lugar GH cortisol, pero respuesta normal incremental de epinefrina o epinefrina. Es decir, con el daño neuropático, con el tiempo de la diabetes, se dañan las conexiones nerviosas que estimulan glucagón, GH cortisol, pero se mantiene, por más dañado que esté, la epinefrina y la epinefrina. La categoría se define. Captación de reducida por el miocardio de la metabiologicibonidina en pacientes con hipoglucemia aguda. Aquel paciente que le digo que de frente se van a la neuroglicopenia también tiene predisposición a hacer hipoxia. Clínica hipoglicemia son de dos tipos: neurogénica autonómica y neuroglicopenia. Neurogénica autonómica y neuroglicopenia. Neurogénica autonómica incluye activación de la médula adrenal, epinefrina, norepinefrina y activación. El sistema nervioso simpático, norepinefrina y acetilcolina. Sistema nervioso parasimpático, acetilcolina. La sintomatología neurogénica mediada por acetilcolina, colinérgicos, son diaforesis, hambre y parestesia. Diaforesis, hambre y parestesia. Diaforesis, hambre y parestesia. La diaforesis es originada por la liberación de acetilcolina de las neuronas cofraculares simpáticas. Entonces son colinérgicos, diaforesis, hambre y parestesia. La sintomatología adrenérgica mediada por catecolaminas,
temblor, palpitaciones, ansiedad, taquicardia e incremento de la presión arterial sistólica, es adenosina. Por ejemplo, hay pacientes que tienen insulinomas y polisema crónica también hacen neuropatía. Recuerdo un paciente que llegó al 2 de mayo, estaba justo de guardia y llega, no sé qué me pasa, voy a llamar así. Su glucosa 25, ¿sabes? Salió al lado del glucómetro y salió 25. O sea, y ese 25 estaba caminando. Entonces, hay positivo, hay casos extremos. Tanto es así que este paciente, por ejemplo, como no había en ese tiempo, en el tiempo de 1998, no había mucho glucómetro, no había mucha plata para hacer glucosa. En él nos dimos cuenta que cuando la glucosa se le bajaba por debajo de 70, 60, la presión arterial sistólica se elevaba al techo. Por eso es que siempre se acaba de hacer. En indicación me acuerdo de poner la enfermería se colocaba. Controlar presión arterial cada 4 horas. Si presión arterial sistólica sobrepasa 140, dar un caramelo. ¿Sí? Es que en él se le va la presión sistólica. Así esta persona tiene algo diferente. En él no sentía nada, solo se le da la presión arterial. Y de frente iba, había movimientos coreacetóxicos con 40, 30, 25. Y de perdido conocimiento recién volando de 20. Hay casos de aproximación. En la neuronicopénica, alteración del estado mental, confusión, subido de oído, dificultad para razonar, convulsiones, coma y muerte. Puede existir focalización. Puede existir focalización. Paciente puede entrar con hemiplegia, con hipolicemia. Cuando está bien, dicen que puede ser una CB. Porque le toma la presión y está alta. Lo ven hemipléjico, lo ven así. ¿Qué piensa? Lo mismo que piensa, la CB piensa bien que lo piensa. Pero ¿qué les puede hacer una evolución? Y ya pasó varios casos. Como cuando vienen una CB, ¿qué le pone? ¿Destroza? No, que destroza, ¿qué le pone? Cloruro. La gente que hace polipolicemia, le pone cloruro, no le hace ningún examen. Así es que tiene el cerebro. Hay que hacer mi pero que se ahora, ¿por qué le ponen destroza? Tampoco se trata de pero si quiere poner una glucosa. Pero hasta que venga el neurólogo, hasta que le den el corticoide y le puedan subir la glucosa. Por eso te digo, sí, esto es por lo bueno. O pregunto, ¿el paciente diabético? Sí. Sospeche que puede por ahí. Ah, no, o sea, eso, el neurólogo, son criterios, pero se puede poner en el caso. El sistema contrarregulador se activa a niveles plasmáticos de glucosa 75-70 en personas adultas normales sanas. Ustedes, por ejemplo, hacen estudios, el ritmo científico ya se activó por dentro. Tú no sientes nada, pero ya por dentro se te activó todo el sistema periférico, el neurogénico. Mientras que los síntomas aparecen a niveles 50-55 y la difusión cognitiva se dice a niveles 45-50. Esto es en adultos normales sanos. 65-70, 50-55 y 45-50. ¿Está bien? Otro, se lo repito. ¿Está claro? Vamos a avanzar. Esta que decía, la pérdida de sensación periférica. La respuesta contrarreguladora de cortisol luego de la hipoglicemia incluye una contrarregulación defectuosa durante una infección que se llama su siguiente. Esto se descubrió en el 95-27 y fundamenta el tratamiento. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Si tú más te demoras en recuperar la hipoglicemia, el cortisol se libera con mecanismo de defensa tardíamente. Primero es el glucagón primero, es un crónico después de la epinefrina y el último el cortisol IGH. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Se ve que aquellos pacientes que uno se demoraba en darle tratamiento y permitía que el cortisol se elevaba, en esos pacientes hacían una hipoglicemia posterior más severa. Encontraron esa relación. Por eso de ahí se recomendó tratamiento lo más agresivo posible, lo más precoz posible. Ahora, esto de no sentir periféricamente es frecuente. Lo que hace es el 25% del paciente con diabetes tipo 1 y 50% de larga data, más de 30 años de enfermedad. Es decir, mejor asuman que el paciente que tiene larga data de diabetes ya tiene esta hipoglicemia Warren o que es la falta de los síntomas periféricos, que después se van a neuronicopenia. Sistema nervioso, de los glúteos, entonces, tratamiento agresivo para elevar el sistema a más de 100 en 15 minutos. Hay que elevar la glucosa lo más rápido posible. Pacientes con diabetes tipo 1 recuperan la percepción
reversión de polisema más rápidamente en 2 días. Resistencia, o sea, 2 días que fuera acortado su sistema contra el dolor y son por lo que iba a hacer no hay polisemia. Por eso que, como regla, si tengo polisemia de emergencia, no le va a dar consultorio externo. Se hospitaliza, o se queda hospitalizado. Porque son muy sensibles al tener nuevamente, uno siente. Se puede usar la insulina o el carabol se contraindica porque oscurece el verdadero requerimiento de insulina. Evitar la hipertensión nocturna, por ejemplo, acá se habla de con el trigo maíz, pero ya actualmente tenemos, por ejemplo, suplementos dietéticos que varias veces en la noche les absorben más lentamente, tipo glucerna, en la noche para proteger el hipoglucemia. Ahora, no, la insulina, porque la insulina se relaciona a menor cantidad de hipoglucemia, menor sensibilidad de insulina, como actúa más rápido. Si tú tienes un paciente, estás de guardia, es interna, si llega, no te digas internado. El residente te cambió por normal, el asistente te dejó solo, solito, y encima no había cenado. Como te quedaste dormida, no sé, son las 2 de la mañana, te trae un paciente, está terminando, se moja. Conseguía médico, mi papá, allá. Se había mandado su doble beclamida de tomar alcohol y no había cenado. Estás ¿qué haces? Ya le hace la glucosa, está 50, por el día 45 ya, ¿qué haces? ¿Qué le das? Si tu paciente vaya al supermercado a comprar glucosa, le pones una vía, destroza, ¿qué destroza? 5, 10 o 33%. 10%. ¿Cómo lo saboteo? Una gota por segundo. ¿Cómo lo pones? 10 gotas por segundo. Bolo. ¿Qué le pones en bolo? Una destroza de 10% sin bolo. Está muerta. ¿Tú qué haces? Te fuiste de guardia y te equivocaste de hospital. Te fuiste a y deja prendido su máquina. ¿Qué haces pues? ¿Cómo le doy caramelitos? ¿Caramelitos? Le das caramelitos, pues le das azúcar. Si está despierto, lo vas a buscar. El tratamiento depende del estado de conciencia. Si está inconsciente, le pone guía, pues. Si está despierto, le da y analiza. Si está sido que está mandado 20 unidades, 100 unidades de insulina porque quiere suicidar, bueno, ahí sí le das y bueno, por sobre es una vía. Pero en primera instancia, la vía más rápida de la absorción es que no han leído incretinas. No han leído. Ahí se entiende eso. ¿Cuál es la mejor vía para dar glucosa? Es la vía oral. ¿Ya? No se te ocurre indicarme cuando leas con glucosa. Ahí viene las indicaciones. Está vacío, dice. Ya, ¿está bien? ¿Está bien? Entonces, depende del estado de conciencia. Si está inconsciente, le das endovenoso. Si está despierto, le das agüita. ¿Dónde consigues azúcar de emergencia? Si está cerrado café, te vas con la enfermera, ahí tienen su café, ahí tienen su azúcar. Azúcar, ya le das azúcar y ojo, si es diabético, dicho que tomó, que no comió nada, que no tiene glucómetro ni modo, porque arriba se le da glucosa, pues. Si fuera alta, y tú eres 300, le das ampollas, te suba a 400. Digamos, si tuviera 40, 50, le das lo que le salva la vida. Ese mismo paciente llega en 35, mientras no puedo usar doble. Por boca el manejo, pues, pero si ves que 35, sí, no te explica. Obviamente que la máquina no te marca 35, porque te marca al lado. Por eso 40 te marca al lado. Pero en tu caso, bueno, ya le das. ¿Sabes qué le das? Le das bastante, le das 50, que suba 200, le das. Ya, pero si ves que el desencadenante puede seguir, bueno, y hay razón, ya le pones la vía. Con calma, lo primero es, no digo nada. Llega inconsciente, le vas a dar una vía, le das el bol o le das a la persona que da la botella. No, pues,
¿cuántas ampollas? Los protocolos dicen 3, 4, están mal, se pone hasta que se despierte. O hasta que la glucosa suba por encima de 150, o de 100, bueno, ¿qué dicen? Por seguridad por encima de 150, por seguridad. Porque hay gente que le sube y no se despierta. Posibilidades. No han leído, no sé, complicaciones las van a leer ustedes, ¿ah? Vamos a la hora de que están más. Pero el viernes diapo, doctor. ¿De dónde? ¿Y de dónde vamos a leer Ya complicaciones? les dije a la madre de las diapositivas, el libro, de ahí está toda la diapositiva. ¿Cuál libro? Ah, de veras, sí, sí. El libro que les da, ¿Qué? Pero de ahí tiene- de ahí he resumido las diapositivas. Son como 800 páginas. No, pues no todo el libro, pues o sea, el capítulo de sulfoniluria, el capítulo que está en la casa. Igual es un montón. Son pocas hojas. De 15 megas. Son medias, o sea, incluso ya no vas a leer de ahí, pues puede haber glicerina, glitazona, acarbosa, Nada más. y los hojitas no. Ni siquiera está el libro. ¿Qué? Acá está. Recién me lo han pasado. No atendido ayer, así que ¿Ya ves? Sí. No viene. ya, vamos a hablar inhibidores de la FP4.